Cuando todo sale mal, ¿verdad? Cuando no es una cosa, es otra cosa, se pierde la esperanza. Pero hoy en este día Dios quiere hablarnos y mostrarnos su infinito amor y misericordia y decirnos: yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de ese lugar que para ti ha sido imposible, pero yo soy el Dios de lo imposible. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por este momento en el que estamos aquí reunidos. Hoy, Padre, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, escucharte a ti, Señor, tu voz que me está hablando en este día. Dispongo todo mi ser para aprender con sinceridad, abrir mi corazón ante tu presencia y decirte: te necesito, Señor, solo no lo puedo hacer. Y aquí está tu sierva, Señor, para que me uses en este día y lanzar tu palabra, esa palabra de esperanza, esa palabra, Señor, poderosa, que rompe todas las barreras, todas las cadenas, todas las ataduras en las que habíamos estado. Porque solo tú, Señor mi Dios, solo tú, Jehová de los ejércitos de Israel, lo puedes hacer. Hoy clamamos por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, quédate aquí con nosotros y habla a cada corazón que estaremos expectante. A ti todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Pues damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Aquí estamos en Agua Viva Tampico, bienvenidos. Sabemos que hoy no pudo estar aquí con nosotros, pero la próxima miércoles o domingo estará aquí. Hay un lugar para usted, para que pueda sentir la presencia de Dios manifestarse en su corazón. Y bueno, cómo me gusta a mí Charles Chaplin, aprendo tanto. Y eso es un caso de la vida espiritual que usted y yo vivimos. Cuando lo viene persiguiendo el burro y que él se subió rápido a la jaula, yo decía: de seguro ahí estaba Dios, Jesús, con los brazos abiertos esperándole. Pero él tomó la decisión y como el borras se mete en esa jaula, y usted y yo a veces hacemos exactamente lo mismo. Y hoy estaremos aprendiendo muchísimo de la palabra a través del rey David y a través de algunos otros personajes, cómo Dios estaba con ellos. Y domingo a domingo, miércoles a miércoles que estamos aquí, usted y yo salimos diferentes de este lugar. Porque si veníamos desesperanzados, con tristeza, desanimados, ¿sí o no? Dígame sí o no. Sale bien pilas, como dice pastor, sale bien animado, con todo el Espíritu de Dios en su corazón, un espíritu diferente al mundo para enfrentar las circunstancias que nos acechan cada día y en cada momento. Y bueno, empezando con David, vaya conmigo al Salmo 18:6. Y mire, David nos deja ver un hombre como usted y como yo, una persona que era tan sencilla, era pastor de ovejas, y Dios tenía para él un propósito: ser el rey de Israel. Pero también tenía situaciones, y nos deja ver en sus escritos en los salmos cómo él también pasaba por tiempos difíciles. Y dice el Señor aquí, y dice David: en mi angustia. O sea que sí pasaba por tiempos difíciles. Muchachos, en la angustia, varones, mujeres, jóvenes, todos vamos a tener un momento de angustia. Y dice David: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y ahí está la clave. La clave que David nos está enseñando: que en su angustia, en lugar de correr hacia los lugares que no le van a dar la esperanza o la paz, dice: yo clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y en otra versión dice que el clamor eran gritos que Él hacía. Señor, estoy en debilidad, no sé qué voy a hacer. Eso es clamar a Dios de acuerdo a lo que el salmista estaba haciendo. Mire, la desesperación cuando no te salen las cosas como tú quieres, ¿sabe qué es? Que hemos quitado nuestra vista de Dios
y la hemos puesto en las circunstancias. Eso es la desesperación. Cuando usted y yo empezamos a ver más las circunstancias, más las situaciones, más el diagnóstico médico, más las finanzas, más los problemas en casa, en lugar que lo que hizo David, voltear arriba y decirle: Señor, estoy angustiado, estoy reconociendo como varón que me siento desesperado, como mujer, como mamá, como hija, como joven, no sé cómo salir de este hoyo, Señor. Pero decía David, Él escuchó mi clamor y con su ayuda Él me va a sacar. Y mire, de ahí nos vamos al Salmo 40, Salmo 41, y vuelve a salir una nota de David diciendo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Después sigue el siguiente, el número 2, y dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis caminos, mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Entonces aquí él estaba encontrando la clave para poder decir: tengo gozo en medio de la circunstancia adversa, porque yo estoy buscando al Señor, estoy clamando a Él, pero pacientemente voy a estar esperando en Él. Le digo que la desesperación es la espalda a la esperanza, pero la esperanza, muchachos, no es un optimismo humano, porque estamos llenos de doctrinas que están hablando del optimismo. Hey, échale ganas, en la mente está el poder, tú puedes. Pero eso va a permanecer a lo mejor un ratito, pero va a llegar el momento en que vas a decir: no tengo esperanza. Pero si hablamos de la esperanza, que es un regalo de Dios, hablamos que esa esperanza está fundamentada en Cristo Jesús. Y la esperanza y la fe están enlazadas, porque la fe es estar creyendo que hubo alguien que ganó por mí todas esas batallas en la cruz, que me ha traído el perdón de mis pecados, que me ha traído la restauración, la restitución, me ha dado identidad, y ese se llama Jesús. Y si yo tengo la fe en Él, tengo la esperanza de que va a pasar ahora o mañana, pero de que pasa, va a pasar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque usted y yo tenemos que luchar con estos pensamientos, ¿verdad? Pero entre más nos llenemos de su palabra, entre más escuchemos de su palabra, nuestra fe se irá robusteciendo. Entre más conozca cómo es Dios, cómo es Jesús, cómo es el Espíritu Santo, que son uno mismo, que están para consolarme, que han traído salvación a mi alma, que ha venido a traer romper las ataduras que yo tenía en el pecado. Cuando más nos metemos con Él, mi esperanza es grande y estoy creyendo que va a suceder lo sobrenatural, lo imposible, conexiones divinas. Como llegó una mujer ahí que no le ayudó mucho al principio a abrirle la puerta, pero que después se levantó y le abre la puerta. Conexiones divinas o cosas sobrenaturales que van a pasar, en donde el Señor te está diciendo: tengo planes de bien para ti, tengo planes de bien para tu familia. Y usted lo cree y saca esos pensamientos que lo único que nos habían llevado era la esclavitud, a la mentira. Hay tanto que aprender, muchachos. Y hoy, aprendiendo de este David, acompáñeme por favor también al Salmo 56. Salmo 56, 9 al 13. Si me lo pones en pantalla. Y dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare.
¿Con qué seguridad Él está diciendo? Esos enemigos que han venido a atormentarme, que me han estado en una cárcel de adicciones, en una cárcel de desánimo, de tristeza, de miedo, de angustia, esos angustiadores, esos enemigos, dice, serán vueltos, se irán. ¿Cuándo? El día que yo clamare. ¿Por qué? Porque está clamando al Dios Todopoderoso. Y dice, esto sé, estoy seguro que Dios está por mí. Esa es su fe. ¿Está seguro que Dios está por usted? Amén. Sí lo creo, muchachos. Porque domingo a domingo, miércoles a miércoles, en cada enseñanza de la escuela de líderes, en cada célula, en cada día que usted y yo leemos el devocional, leemos la Biblia, nuestra fe se está haciendo cada vez más robusta. Y puedo asegurar que Dios está por mí y no contra de mí. Porque yo antes pensaba eso. No salgo de una cuando entro en otra. Apenas voy librando una cuando ya se vinieron muchas más. Pero cuando empiezo a darme cuenta que es el enemigo de Dios, el enemigo de la fe, el enemigo de la esperanza, que quiere robarme esa paz, robarme esas promesas, robar el propósito por el cual Dios me tiene en esta tierra, es cuando empiezo a reclamar cada una de las promesas que Dios me dio a través de Cristo Jesús. Y seguimos leyendo en el 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, decía David, no temeré. Y si usted y yo estamos aquí escuchando, vamos a decir, en Dios estoy confiando. No voy a temer lo que me pueda hacer el hombre, lo que me pueda hacer el enemigo de Dios. Dice después, ¿qué me puede hacer el hombre? Repita conmigo, ¿qué me puede hacer el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Profundidad en la fe. Enseñanzas que necesitamos escuchar, porque todos tenemos momentos difíciles. Todos tenemos momentos en que la fe pareciera que se derrama, se derrumba. Pero si usted y yo nos aferramos a la palabra, si usted y yo nos aferramos a que es el mismo Dios que te está hablando el día de hoy, que con lazos de amor, con conexiones divinas te hizo llegar hasta este lugar, es porque Él quiere que tú empieces esta semana en victoria y empieces a ver la vida desde la perspectiva de Dios, que tiene grandes planes para ti y para tu familia. Salmo 69, otro escrito de David, donde él, aprendiendo de los tiempos difíciles, a clamar a Dios y decir, yo salgo de esta porque tengo un Dios poderoso. En este Salmo 69:14 dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Una vez más, David, aprendiendo de los tiempos difíciles, a clamar a Dios. Miren, ese pozo, ese lugar de donde él dice, del lodo cenagoso, imagínese un calabozo lleno de lodo, de porquería, de animales, en donde no hay nada bueno, donde ni siquiera pudieras decir, puedo subir por los lados, no hay manera de salir. Solamente tú, Señor, me puedes dar la salida de esta circunstancia. Y bueno, pues conectando con tantas enseñanzas de la Biblia, le pongo algunos ejemplos. Todos son sobrenaturales, porque lo que Dios hace es sobrenatural. Y usted y yo necesitamos un milagro sobrenatural que nadie más puede hacer. Que muchas veces fuimos a los lugares incorrectos, que muchas veces clamamos a otras cosas y menos a ese Dios todopoderoso, porque no le conocíamos, porque nadie nos había hablado de Él,
o porque yo había hecho oídos sordos a su voz. Pero en todas las circunstancias adversas, dice que Dios las aprovecha para el bien de aquellos que le amamos. Entonces, bienvenido sea este lugar, muchachos, porque vamos a salir de esa circunstancia con el favor de Dios. Le platico de José, que todos lo conocemos, y si no lo conoce, vaya a Génesis 35, por ahí busque la historia de José. Ese muchacho que era el 11º de 12 hijos, quizás lo recuerde. Un muchacho usado por Dios para hablarle de las cosas que estarían sucediendo en el futuro. Pero ¿sabe? Eso desprendió y levantó la envidia de sus hermanos. Su papá lo amaba mucho. Es bueno que amemos, y bueno, de aquí hay mucho que aprender. Pero su papá tenía un especial cariño sobre José y le había hecho una túnica. ¿Cómo se sentirían los demás hermanos? Pues tristes, como diciendo: ay, este chiquitillo, chaparrillo ahí, que mi papá. Y empieza el diablo a generar envidias, coraje. Aquí aprendemos mucho, papás, que todos nuestros hijos tienen sus habilidades, sus dones, para amarlos por igual y nunca hacer sentir menos a ninguno de ellos. Pues mire lo que sucede. Génesis 37, 23. Vaya conmigo a la Biblia, anótelo para que después lo medite. Y dice que sucedió pues que cuando llegó José con sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron, ¿y qué dice? Y lo echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Pues menos mal, pero de todas maneras una cisterna, imagínese, llena de arañas, a lo mejor de ratas, oscura, sola, sin manera de salir. Dice el 25: y estos cuates, sus hermanos, se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Y mire cómo aquí hay algo importante. Y entonces Judá, uno de los hermanos, le dice a sus demás hermanos: oigan, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan, vamos mejor, dice, va a venderlo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos dijeron: pues sí, ¿verdad? Pues sí, cierto. Y en el 28 dice que cuando ya pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron hacia arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y se llevaron a José a Egipto. Cuando alguien se mete con los hijos de Dios, no va a haber nada ni nadie que pueda impedir que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Amén. Así que ningún enemigo que quiera venir a derribar su vida, a ti sea toda la gloria, va a poder contra el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Tenía un llamado José. José tenía grandes cosas por lograr, porque Dios así le había placido. Y no quiere decir que con los otros 11 hermanos Dios no tenía planes. También tenía planes sobre ellos, pero estaba un espíritu diabólico, porque no le puedo llamar de otra manera, sobre ellos. Un espíritu de envidia, un espíritu de muerte. Querían matarlo para que no les echara mosca delante de su papá y sobre la herencia, y usted vaya a saber qué más. Pero Dios, por sobre todas las cosas, a uno de sus hermanos lo utilizó para convencer a los otros. Y ellos, creyendo que ya lo habían vendido, ya nos deshicimos de él. Usted sabe la historia. José llegó a ser tan importante en Egipto que cuando vinieron los tiempos difíciles para todo el país,
para sus hermanos. Él no guardó nada en su corazón y los bendijo. Los bendijo. Dice un verso, si lo quiere checar, 39, Génesis 39:2, dice que Dios estaba con José y que José fue próspero. Y él estaba en la casa de su amo, el egipcio. No importa dónde estés, dónde te encuentres, aún con el enemigo, Dios te dará gracia y favor. Así que si usted está en casa de su suegra o de su suegro, así que usted tiene un jefe rencilloso, una jefa que ya no puede más, o tiene que tratar con gente que ay, no los aguanto, y allá por atrás dicen sí, amén, amén. Usted tiene la gracia y el favor de Dios. Dios está con cada uno de sus hijos. De que tendremos que aguantar vara, tendremos que aguantar, porque ahí en las pruebas se perfecciona el poder de Dios. Ahí en las debilidades se perfecciona el poder de Dios. José salió y fue cumpliendo el propósito de Dios. No le faltaron pruebas. Cuando usted lea su historia y usted dice qué barbaridad, pero siempre se mantuvo firme, determinado, porque dijo: yo voy a servir a mi Dios y el propósito de Dios se cumplirá en mi vida. Amén. Le tengo otros ejemplos. Jeremías, vaya por favor al libro de Jeremías 38:6. Pero le platico que Jeremías era un profeta de Dios, que también tenía grandes propósitos Dios con él, para llevarles y decirles al pueblo de Israel que estaban en pecado, que tenían que arrepentirse de su mal proceder. Una y otra vez, y volvieron una y otra vez de una manera tan necia a caer en el pecado. Y cuando Jeremías viene y les da la noticia de que van a ser destituidos y que viene el juicio de Dios, obvio y lógico que no les cayó nada bien la noticia. Vamos a leerlo en el 37:23. Perdón, estoy en Jeremías 38:6. Si me lo pones en pantalla. Sí, vaya siguiéndome. Y entonces ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron en una cisterna del príncipe Malquías, que se encontraba en el patio de la guardia. Lo bajaron con sogas, y como en la cisterna no había agua sino lodo, vaya imaginando esa historia, vaya imaginando esa escena. Jeremías se hundió en el lodo hasta acá. Vaya sintiendo en su espíritu que a veces estamos así de ahogados por tantas y tantas preocupaciones y situaciones que vivimos a diario. Decisiones que tengo que tomar, o decisiones que tomé mal y que sus consecuencias me están alcanzando. Y entonces dice en el 7: y oyendo Ebed-Melech, repita conmigo, Ebed-Melech, yo digo conexiones divinas, un hombre etíope, no era ni siquiera israelita, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías, dice, eunuco de la casa real, permítame, él lo escuchó que lo habían puesto a Jeremías en una cisterna. Y él estando sentado con el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey, habló al rey y le dijo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Y entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciéndole: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes de que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la cisterna, debajo de la tesorería, y tomó de ahí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas.
y las echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raidadas y andrajosas bajo los sobacos, debajo, dice, de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Conexiones divinas. Ya estaba la orden para que lo mataran, para que ahí se muriera, pero Dios, en su infinito poder, utilizó a este etíope, a este eunuco. Así Dios usará a alguien para que tú seas bendecido, que te dé la mano, que te hable de la palabra. Pero también Dios te va a usar a ti como ese eunuco para llevar esa palabra y decirle a aquellos que estás viendo que no salen del hoyo, que pueden salir con el poder y la ayuda de nuestro Dios. Pero usted y yo tenemos que levantarnos y decir: sí, Señor, yo quiero ser usado por ti para llevar esa luz, para llevar esa palabra. Tremendos ejemplos, ¿verdad? Dios usó a alguien para salvarlos. Y sabe, hay muchos ejemplos más que le puedo compartir brevemente. Por ejemplo, le puedo compartir de los amigos. ¿Se acuerda Daniel y sus amigos que estaban bajo la autoridad del rey Nabucodonosor? Cuando se acuerda de esta historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego en Daniel 3, cuando se hace un edicto de que ellos tenían que adorar al rey Nabucodonosor, y ellos dijeron: no vamos a adorar a ningún otro Dios que no sea nuestro Jehová de los ejércitos de Israel. El enemigo levantó y arremetió contra ellos para que los metieran en un horno de fuego ardiendo. Y mire, vamos allá, vamos a leer en Daniel 3:26. Le meten tanto fuego que dijeron: van a salir, bueno, ni van a salir, se van a calcinar completamente en ese lugar. Pero llegó un momento en que no les pasaba nada. Ellos vieron que adentro también había 4 personas en lugar de ellos 3. Y mire lo que sucede en el 3:26. El mismo rey Nabucodonosor, dice, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y les dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey y toda la bola de arañas panteoneras, envidiosos, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían ellos. Denle el aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo puede suceder esto sobrenatural? Hablamos de un Dios todopoderoso que desde el principio, con su ayuda, muchachos, saldremos de ese lugar de fuego, de ese pantano, de ese pozo, de esa cisterna que pareciera que no hay esperanza. Le platico también de Daniel, que era muy amigo de ellos. Pasa el tiempo, Daniel ya era grande, y lo mismo sucede en ese tiempo en donde estaba gobernando otro rey llamado Darío. Y vuelven los envidiosos a levantar un edicto porque el rey quería a Daniel. Y levantan un edicto para decir que si él no adoraba a sus ídolos y al rey, iban a ser metidos en el foso de los leones. Vaya conmigo ahí mismo en Daniel 6. Y sí, efectivamente lo metieron.
Eso que vimos del video de Charles Chaplin era uno nada más, un león, pero acá estaba lleno de leones. ¿Qué hubiera pensado? Por supuesto que se lo iban a comer. Y luego con hambre los dejaban sin comida no sé cuánto tiempo. Así está el diablo, hambriento. Dice que como león rugiente, viendo a quien devorar, porque él nunca será saciado y él quiere siempre destruir la obra de Dios. Dice aquí en Daniel 6:20, se acercó al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, el rey Darío, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Pues él sabía y estaba dando honra a Dios, pero él no sabía el poder del Dios de Daniel. El enemigo arremete con nuestra fe, pero cuando usted y yo tenemos la fe firme en ese Dios todopoderoso, veremos esos milagros. Dice el 21, y entonces Daniel desde adentro respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado y ninguna lesión se le encontró, porque había confiado en Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Oiga, todo esto nos llena de fe y de esperanza. Y todo esto nos conecta con Jesús. Ese Jesús que también estuvo en ese lodo cenagoso, en ese momento tan terrible que usted y yo conocemos esa historia. En esa cruz donde fue crucificado, donde fue latigado, maltratado. Pero él entró ahí simplemente por amor. Por amor. Pero Dios no lo dejó ahí, porque dice que sí lo sepultaron, que sí murió físicamente. Pero cuando fueron a ver, él estaba vivo. Él había resucitado. Él estaba vivo para seguir salvando a las almas, para seguir trayendo esa esperanza a aquellos que estábamos sin un Salvador. Y acompáñeme a 1 de Pedro 3:18, porque dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él también pasó por esos tiempos difíciles, pero tenía que pasar así, porque Dios tiene tanto amor por cada uno de nosotros, que dijo: yo quiero que tengan vida. Yo quiero que salgan de esas cárceles. Yo quiero que salgan y tengan esperanza en que Jesucristo ganó las batallas por ellos en la cruz. Por eso necesitamos enseñar la buena doctrina de la fe. Por eso necesitamos saber que la verdad nos hará libres. Porque hay tantas y tantas enseñanzas que usted y yo estuvimos leyendo y practicando durante años, que nos llevaban a una muerte eterna y no a la vida eterna con nuestro Señor. Cristo sabe lo que es estar en una cisterna. Cristo sabe y se compadece de nosotros, porque Él lo vivió.
Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe la agonía, las lágrimas que has derramado. Él sabe de tus temores, de mis angustias. Él mejor que nadie conoce lo que anhelamos. Pero también Él sabe que desde que antes de que naciéramos, Dios tenía un propósito. Tiene un propósito para ti, para mí. Así es. Mire, vaya a Efesios 1. Vamos a Efesios 1. Si me lo pones en pantalla, 4 y 5. Podríamos leer desde el 3, por favor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos ama. Pero también es claro entender esto, que sin santidad no podremos ver al Señor. Y Él nos está revelando algo que a lo mejor ni tú y yo sabíamos, porque habíamos llegado a pensar que habíamos sido un accidente en casa, porque a lo mejor tus padres te dijeron: pues eres el pilón, ni estábamos deseándote. O salí embarazada hoy, y el arrastrado de tu padre nos dejó. A lo mejor te lo han dicho. O tu abuela, o tus abuelos, o una tía, o la comadre, a lo mejor te crió. ¿No sentiste el afecto de tus padres? Porque a lo mejor así fue. Pero había alguien por encima del amor de ellos, que con amor eterno nos había amado desde antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestras madres. Y ese es Jesús, que dijo: yo doy la vida por ellos. Que aunque usted y yo no merecemos nada, muchachos, Dios insiste en su amor y en su bendición. Sí, ahí donde estás, el anhelo de Dios es sacarte de esa enfermedad. El anhelo de Dios es levantarte en victoria en esa situación adversa. El anhelo de Dios es verte contento. El anhelo de Dios es verte sirviéndole. El anhelo de Dios es verte domingo, miércoles, cada día levantando las manos y clamando a Él y diciéndole: Padre, te necesito, no me dejes, porque desfallezco. Y hoy, fíjate, el Señor habla fuerte, porque si hay una razón para que tú y yo sigamos aquí, y es el propósito de Dios que se va a cumplir en cada uno de nosotros. Muchos hoy no despertaron. Muchos murieron anoche o ahorita están muriendo ya. Pero si usted y yo estamos aquí, es porque el Señor quiere darnos vida. Nos quiere dar vida. Nos quiere dar vida en abundancia. Y quiere que estemos en victoria en medio de la adversidad. Porque el muerto, esperemos que haya llegado a la eternidad con Dios, al cielo. Pero usted y yo, que estamos vivos, estaremos aquí, Señor, esforzándonos cada día. El que era infiel dejando de ser infiel, el que era un pervertido dejando de ser pervertido, el que estaba metido en drogas dejando de las drogas, porque Dios quiere verte sano. El que estaba en pornografía dejando esa porquería que solamente nos enferma y nos distrae del propósito de Dios. El que era homosexual, el que estaba en un camino que no le agrada a Dios. Dios desea sacarnos de esa cárcel. Y que usted, así como yo hoy aquí, si estoy aquí, muchachos, es por la misericordia de Dios.
porque no merecía nada, porque mi pasado era terrible, pero he decidido caminar en sus caminos. He decidido rodearme de su presencia, porque yo quiero estar sirviéndole desde ahorita en agradecimiento, porque su presencia late en mi corazón y porque quiero estar con Él toda la eternidad. Y el tiempo se acaba. Estamos viendo que hay situaciones terribles y a veces nosotros mismos seguimos distraídos en esas cárceles de pecado. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3 y vamos a leer desde el 1. Dice el Señor: hoy debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, diga conmigo, peligrosos. Ya estamos ahí, muchachos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que van a tener, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice al final: a esto se evita. A esto se evita, dice el Señor. Y si tú y yo estamos dentro de esa lista, hoy el Señor nos está dando la oportunidad para empezar y salir de ahí, a ser parte de su ejército. Dice en el 6: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, por sus mismos pecados. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque no están aprendiendo lo correcto, lo que es de Dios. A esto se evita, dice el Señor. A esto se evita. Esa gente tóxica que en algún momento a mí me hizo mucho daño, y yo también fui una persona tóxica que hice mucho daño a otros, y que hoy sigo caminando con Él y le digo: Señor, ayúdame, porque yo quiero ser una persona de luz, una persona que lleve tu palabra, una persona que lleve esperanza, una persona que hable de que tú, Jesús, eres el único que salva. Hoy es un buen día, muchachos. Hoy es un buen día para que usted y yo le digamos: Señor, sí es cierto, nadie lo está viendo, nadie lo está señalando, ni Jesús. Él vino a traer la salvación. Él vino a traer el perdón de nuestros pecados. Y hoy es un buen día, muchachos, para decirle con el corazón: perdóname, te he fallado. Yo mismo me he metido en esa jaula. Yo mismo he estado coqueteando con el diablo. Pero hoy, Señor, yo quiero que tú me ayudes a salir de ese lugar. Y yo quiero que te pongas en pie ahí donde estás. Y con el corazón bien honesto, porque para eso venimos, ¿no? Para no llevarnos ese costal de pecados y ese costal de cosas terribles que habíamos venido cargando, o esas cadenas que nos tenían atados al pecado, que quiero hacerlo pero no puedo, porque no podemos solos. Solo lo podemos hacer con la ayuda de Jesús. Y cuando usted y yo abrimos el corazón y le decimos: te necesito,
y clama a Él y le dice: Jesús, te necesito. Dice que el Señor viene y escucha nuestro clamor. Y dice que Él viene cuando tú lo dices con tu boca y hace morada en nuestro corazón. Por eso hoy, con el corazón sincero, muchachos, repita conmigo esta oración y cierre sus ojos, que nada le distraiga, y dígale: Señor Jesús, perdóname porque te he ofendido, porque te he lastimado. He pecado, Señor, contra ti y contra todos los que están a mi alrededor. Hoy me arrepiento porque no quiero volver a hacerlo. Quiero que me des una oportunidad para empezar una nueva vida a tu lado. Quiero que tú me saques de esos pecados, de esa diferencia, de esa falta de cordura, para ser una persona con propósito, que camine a tu lado, que me goce, Señor, en obedecerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida y toma mi mano, Señor, y guíame por el camino de tu verdad. Gracias, Jesús, por ser mi Señor, ser mi Salvador. Cántele, no pierda este momento. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte vaya a escalar. Con desespero volví al cielo, se llama. Hay en lo oscuro tu amor profundo, cruzó la sombra, me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Sea el que me libertó, aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en ti, Señor. Nuestros ojos ahora están puestos en ti, Jesús. Y ustedes que vinieron por la primera vez, queremos orar por ustedes. Queremos que se vayan revestidos de la presencia de Dios. Y cuando estén en sus casas, sientan ese corazón que late fuerte, porque el mismo Espíritu de Dios está ahí. Quiero que pasen al frente. Queremos orar por ustedes. Pastores, ¿nos ayudan? Pasen. Sol, pasa Manuel, pasa Memo, pasa Charo Mari. Pase. Hoy va a recibir sanidad. Hoy el Señor está aquí, muchachos. Y si usted está detrás, porque ya había orado con tiempo atrás, y va a recibir hoy sanidad, porque hoy el Señor lo está sacando, nos está sacando de esa cárcel de opresión. Y hoy estamos orando por ellos. Vamos a orar por ellos. Cierre sus ojos, todos levantando las manos, orando por ellos. Señor, muchas gracias. Bendecimos a cada uno de estos tus hijos, Señor. Gracias porque con lazos de amor
nos has atraído hacia ti. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar trayendo esa esperanza, levantando los ánimos, Señor. Un espíritu diferente está sobre cada uno de nosotros. Estamos sintiendo tu presencia en este lugar. Eres tú, Jesús, el que estás reconciliándonos con Dios, porque has visto nuestro corazón. Oramos por ellas, fortalécelas. Oramos por estos varones, fortalécelos, Señor, levántalos, que puedan ver, Señor, que tú abres puertas donde estaban cerradas, que tú traes sanidad sobre sus corazones, que tu presencia en ellos, Señor, les da la victoria donde quiera que vayan. Y estas mujeres valientes y esforzadas están aquí, Señor, serán sorprendidas una y otra vez por tu poder, Señor, porque si las trajiste hasta este lugar es porque tú las revistes hoy con tu espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor, porque las puertas hoy se abren, porque mi corazón está puesto en ti, Señor. Amén. Amén. Les vamos a dar un regalito, muchachos. Gracias, Señor. Gracias. Les vamos a dar un regalito con Adelita. Unos momentitos les vamos a dar un presente y ahorita regresan a sus lugares. Muchachos, hoy Dios está aquí en este lugar. Levante sus manos al cielo y dígale gracias. Gracias, Señor, porque tú conoces los anhelos de mi corazón. Gracias, Señor, porque tú me has traído a este lugar con tu presencia, con tu amor. Saldré de aquí, Señor, revestido de tu presencia, dejándome, Señor, guiar por tu espíritu, siendo obediente a tu palabra. No quiero volver atrás. No quiero volver a meterme en esa cárcel, en ese pozo, Señor. Quiero ser sacado como lo hiciste con David, con Daniel, con sus amigos, con Jeremías, con José, con cada uno de esos que tú sacaste del pozo cenagoso, Señor. Hoy estoy aquí, Padre, sabiendo que tú ya lo hiciste en Cristo Jesús. Esa es mi fe. Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Mi esperanza es que lo harás. Pacientemente lo veré, como lo hizo, Señor David, pacientemente. Gracias. Gracias. Piedad tan grande, tan plena gracia al corazón. El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado. Él se vistió. Salvación, mi esperanza está en Jesús. Levante sus brazos, dele gracias a Dios, dígale gracias, Jesús. Mi esperanza está en ti, porque el día en que clamo, yo en ti confío.
El día en que clamo, tú escuchas mi voz. El día que clamo, tú vienes en mi ayuda. El día que clamo, tú me abrazas. El día que clamo, Señor, el día que clamo, te amo, Jesús, porque tú no abandonas, porque tú no rechazas. Tal vez nos hemos portado muy mal, pero el día que clamo, tú eres mi esperanza. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Ven y llena, ven y quema todo pensamiento, hojarasca y basura, Señor, de mis pensamientos. Gracias, mi Dios. El día que clamo, yo en ti confío. Den un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Pastora Charis. Y que usted diga siempre: yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Y que podamos caminar en la palabra que Él nos ha dado. Levante su mano, va a ser usted bendecido y yo también. El Señor le bendiga y le guarde. Y Él haga resplandecer el rostro de Él sobre cada uno de nosotros. Ponga en nosotros paz. Tenga de nosotros misericordia. Y que siempre sepamos que si clamo, Dios es mi esperanza, mi refugio, mi escondedero. ¿A dónde me iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No se vaya sin alabarle, sin danzarle,